Hola Leti, yo soy Roberta Reynoso y hoy les voy a hablar acerca del libro La química hacia la conquista del sol. Este libro está escrito por Magdalena Ríos de Riepén y Carlos Mauricio Castro Acuña. Magdalena Ríos de Riepén es una autora que escribe acerca de temas relacionados con la química, como su libro Calor en Movimiento y del que hablaremos ahorita, La conquista del sol. Carlos Mauricio Castro Acuña es un fisioquímico que es maestro e investigador. Él, junto con Magdalena, escribieron este libro. El sol es algo que vemos todos los días de nuestras vidas, que nos da luz, energía, calor y días. Como algo tan cotidiano en nuestras vidas, el ser humano asume que sabemos todo acerca de él, como por ejemplo que es la estrella más grande en el espacio y es muy cálido para habitar en él. Pero casi nadie de nosotros se da la oportunidad de saber más acerca del sol, lo cual este libro explicará de una forma fácil de entender. Este libro te hace cuestionarte por qué el humano piensa que sabe tanto del espacio, cuando en realidad aún hay muchas cosas que no sabemos acerca de él. Habla sobre la simbología e importancia de la luna y el sol. Habla también de cualidades y características del sol que yo no hubiera sabido sin haber leído este libro. Habla sobre los diferentes tipos de energía, como la solar, energética y fósil. También de los problemas que estos causan en nuestro mundo. Algo que me gustó mucho de este libro es que no solamente habla de un punto científico de vista, también nos platica cómo el espacio, las estrellas, el sol y la luna se relacionan con las religiones. Esto se me hace muy interesante porque también habla sobre la importancia y el significado del sol en la época de los aztecas, lo cual nos hace más cultos en nuestra historia y en nuestra cultura. Por ejemplo, ¿sabían que todo el calendario de los aztecas venía del sol? Por eso esta piedra se llama la piedra del sol, que era el calendario de los aztecas. Habla sobre la energía solar en la Tierra y sus efectos en los organismos. También habla sobre mitos y leyendas que se relacionan con el sol. Esto es algo muy interesante en mi opinión. También nos cuenta acerca de la historia de cómo se fue descubriendo poco a poco el sol. Yo no sabía que antes no se podía estudiar el sol porque no existían los telescopios. A partir del invento del telescopio fue cuando se empezaron a conocer más datos sobre el sol. Nos habla acerca de los científicos que estudiaron el sol y qué fue lo que descubrieron. Una gran parte del libro se centra en la importancia de la relación de las plantas con el sol. Nos habla mucho de cómo los organismos aprovechan la luz del sol y también nos informa de la importancia de la fotosíntesis y de lo que pasa. Otra cosa que me fascinó de este libro es que nos hace preguntas que nos hacen cuestionarnos acerca de problemas actuales de la Tierra, como la falta de alimento, los efectos de la energía, cómo los combustibles fósiles afectan al medio ambiente y lo que comemos, etc. También nos habla de los beneficios de usar únicamente al sol como fuente de energía. Algo muy interesante de este libro es que nos habla acerca de la relación de la luz con el color. Por ejemplo, ¿sabían que nada tiene color propio y que la luz es lo que le da el color a los objetos? Nos habla también de la radiación solar y de sus consecuencias, en las plantas, en los humanos, en el medio ambiente, etc. Algo que a mí me encantó de este libro es que explica términos químicos como los electrones de valencia, por lo cual este es un gran libro para estudiantes que llevan química en la escuela. A mí, como estudiante, me encantó este libro porque me ayudó a entender conceptos que uso todos los días en clase de química que antes no entendía tan bien. También habla mucho de electrones y sobre sus diferentes tipos, algo que si tienes química lo ves mucho en clase. Nos habla también sobre los sistemas artificiales de fotosíntesis, algo que yo ni siquiera sabía que existían hasta haber leído este libro, y también de cuáles son sus consecuencias. También nos platica de las celdas solares y de cuáles son sus beneficios. Algo que yo no sabía, que me explicó este libro, es que la energía solar afecta para bien o para mal la calidad de vida de las poblaciones. Y que también la energía se reparte y se distribuye de forma injusta a través del mundo. Algo muy interesante que este libro me enseñó es cómo se usa la energía solar para crear hidrógeno y sus procesos, y que un gran porcentaje del sol está hecho de hidrógeno y el otro de nitrógeno. Les recomiendo comprar y leer este libro para informarse más acerca del sol y de lo que hace y para poder entender la química desde un punto de vista diferente e interesante. A mí me gustó haber leído este libro porque desde que lo leí soy un poco menos ignorante con lo que está constantemente pasando a mi alrededor todos los días. Ahora, cuando veo el sol, no solo pienso en algo que me da calor, sino también algo que me da vida y que permite que el mundo trabaje en perfecta armonía todos los días. Y por eso, tú también lo deberías de leer. Algo más que me encantó de este libro es que es un libro corto con solo 113 páginas y que es muy fácil de entender, usa lenguaje cotidiano pero también científico, lo cual ayuda a elevar tu vocabulario.
te va a ayudar muchísimo a entender cosas actuales que pasan a tu alrededor. Te lo recomiendo. Muchísimas gracias.